Viene Jean-Pierre Telliet para nuestro bloque de los jueves y sí pensamos. Vamos con y sí pensamos. Jean-Pierre, bienvenido. Hola Diego, buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches contigo. Tenemos un nuevo y sí pensamos y tenemos aquí tres formas más para desorientarnos, de las cuales ya hemos abordado en manipulación falacias. Sí. Ahora toca mentiras. ¿De qué va? Bueno, quisiera empezar contando una historia que es bastante dolorosa para la Iglesia Católica. En el año 2021, en Canadá, el gobierno canadiense denunció que había encontrado en la Columbia Británica unas especies de, vamos a ponerlo así, tumbas clandestinas, primero 215, después 54, después 715, de niños indígenas que habían estado en internados llevados adelante por miembros de la iglesia y que habían sido, en palabras de los denunciantes, maltratados, abusados y enterrados, asesinados y enterrados clandestinamente en estos lugares. Esto generó, como era evidente, un escándalo terrible, llevado sobre todo por el New York Times, Washington Post, CNN. Justin Trudeau, que era el primer ministro en ese momento, pidió que las banderas ondearan a media asta. Se generó toda una comisión que acaba de terminar su trabajo recién este año y fue al Vaticano a exigirle al Papa Francisco que debía ir a pedir perdón. ¿Trudeau hizo eso? Sí. La ONU dijo que era una violación masiva de los derechos humanos y hubo un cargamontón, evidentemente, con la Iglesia, porque claro, es un escándalo que miembros de la Iglesia hayan hecho esta aberración de cerca de 1000 niños indígenas haber sido maltratados, abusados y después enterrados clandestinamente. Es una barbaridad. Y todos deberíamos estar avergonzados de ello. Salvo por una cosa. Todo fue mentira. Eso es de loco, ¿no? ¿Quién fue el denunciante? En realidad, cuando empieza a salir la historia, todos empiezan a tirarse la culpa a otros, ¿no? Porque los líderes indígenas dicen, bueno, nosotros seguimos lo que dijo el gobierno. El gobierno dice, nosotros seguimos lo que dijo el New York Times. ¿Qué había pasado? Que una geóloga, una ingeniera que estaban haciendo una serie de estudios con unos radares terrestres subterráneos, GPR se llama, habían descubierto unas protuberancias en el suelo de estas instituciones antiguas, ¿no? La iglesia había llevado adelante la formación y cuidado de muchos niños de pueblos indígenas. Y había dicho que como estaban esas protuberancias, mira lo interesante, y yo les diría a todos que analicemos este caso, porque aquí entran lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Esas protuberancias eran, solamente porque el radar había dicho que estas protuberancias, tumbas de niños indígenas, maltratados por la iglesia y asesinados clandestinamente. Si ustedes entran hoy a Google, van a encontrar una cantidad enorme de noticias que narran este asunto. El gobierno se gastó 216 millones de dólares en una comisión desde el 21 hasta hoy, ha terminado hace poco, para decir, no hemos encontrado una tumba ni un muerto. Punto. Doblegaron a la iglesia y al Papa Francisco para que fuese, y ahí están las fotos. O sea, lograron que fuera, fue, sin ninguna prueba. Se puso el traje de los indígenas y pidió perdón innumerables veces a ellos, a la iglesia, en fin, por estas barbaridades que nunca existieron. Entonces, claro, uno dice, ¿hasta dónde es capaz de llegar la maldad? Y claro, es interesante porque Justin Trudeau tenía justo, vamos a poner la especulación de las personas, todo un problema grandísimo de acreditación porque el gobierno progresista canadiense fracasó. Tuvo que renunciar y entrar otro a tratar de suplantar las cosas, ¿no? Este héroe de los progres fracasó el gobierno canadiense y tenía que, ante la multitud de cosas que le empezaban a salir, tener un chivo expiatorio, una bengala para cual distraer. Y durante casi 2 años, Canadá estuvo distraída con esto. ¿Sabes cuántas iglesias católicas se maltrataron y quemaron en este tiempo? 120. De locos.
porque era tener que ir a pagarle a esta iglesia malvada que había hecho con estos niños inocentes cosas terribles con su misma ¿Y moneda. a quién se le ocurrió poner el nombre de Iglesia Católica? A indilgar el crimen a la Iglesia Católica. Porque hay una agenda. Claro, bueno, venía... Hay una agenda. Pero para que te des cuenta, a veces es tan burda que decir, ¿sabes lo que encontraron abajo de estas protuberancias? Eran rocas y raíces de manzanos, que habían ahí a plantaciones de manzanos. Entonces, esto es interesante porque Goebbels, aquí cuando el progresismo, cuando tú defiendes la vida, vas contra la ideología de género, el aborto, defiendes las verdades, te dicen, eres un fascista. Yo primero creo que la gente que dice esto no sabe qué cosa es el fascismo. No sabe quién es Hitler ni estas cosas. Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, o sea, tenían que hacer una propaganda, él decía esta sentencia: tú miente 1000 veces y algo va a quedar como verdad. Porque el que controle el pasado, controla el presente. Y el que controla el presente, controla el futuro. Por eso tiene que haber siempre una distorsión de la historia. Y una de las manipulaciones, hemos hablado de manipulaciones, hemos hablado de falacias, hoy día vamos a hablar de mentiras. Es decir, como la que hemos contado. Totalmente abierta y descarada. Van y mienten y no se les inmuta nada. Claro. Porque en el fondo nadie se va a quejar, nadie va a reclamar, tienes a la prensa que te apana. Yo vuelvo a decir, quisiera ver hoy, que ustedes vean en Google, busquen la noticia, niños en los albergues católicos que fueron maltratados, asesinados en tumbas clandestinas por la Iglesia Católica en Canadá. Todas las noticias de Google son a favor de esa historia, que es mentira. O sea, no está la rectificación primero. No. A ver, hay algunos medios que han tenido que decir, bueno, yo en realidad seguí la noticia. ¿El Papa Francisco murió sin saber que había sido mentira? No, sí supo que era mentira. Se lo dijeron después en el camino. En el viaje. Ahora, la iglesia lo vino diciendo durante mucho tiempo. El obispo del lugar decía, esto es mentira. Pero claro, tú vas a ver el discurso progre, y es algo que vamos a ver en algún momento, la victimización. La victimización es un argumento muy poderoso. Porque yo tengo que hacerte sentir a ti en deuda, y a partir de que te hago sentir en deuda, te cobro algo y te someto. Claro. Lo que se busca es someternos, es quitarnos la libertad, es que no tengamos y destruir lo que hay ahí. O sea, esto ilustra el principio de mentiras, ¿no? Yo hago o digo algo que a priori sé que es falso, sí, para impulsar una agenda o ganar algo, etcétera. Sí. Yo no me acuerdo de ese episodio, pero en todo caso, para terminar, ¿qué hizo el Papa? ¿Reclamó? Pidió perdón por las atrocidades que la iglesia había cometido. No, pero cuando se entendió que era mentira. Nunca hubo una rectificación de parte de la iglesia. Los únicos que salieron a rectificar esto fueron obispos del lugar. Tengo entendido que uno que ahorita no me acuerdo el nombre, que decía, esto es mentira, esto no ha sucedido. Porque claro, hay la cantaleta de que la iglesia maltrató a los indígenas. Escúchame, la iglesia católica lo que hizo es formar. Evidentemente deben haber sucedido muchas historias equivocadas de muchas personas concretas y está mal. Pero la iglesia se dedicó a formar, a evangelizar, a educar, a promover universidades, a promover orfanatos, a aprender las lenguas. Todo lo contrario a las colonias, que es muy distinto. Nosotros vivíamos en un virreinato, que no es una colonia. El virreinato del Perú tenía el mismo valor que el virreinato, por ejemplo, de Cataluña. Entonces, no es verdad esta historia. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Se hace este apanado con mentiras y nadie las desacredita. Ahora, una de las premisas que acá también está, pero ha sido parte de, en realidad, de casi todos los programas, pero ha sido parte de manipulación y de falacias, que la quiero repetir porque es importante, que lo que se quiere es cambiar la cultura occidental. Y yo quería saber qué opinabas también de la elección de Zoran Mandani como alcalde de Nueva York. Bueno, lo primero, siguiendo un poco el patrón de lo que hemos hecho, es describir la realidad y luego dar una opinión, porque mi opinión puede no ser válida. La realidad es que este señor es de ascendencia musulmana, con una influencia enorme judía, es decir, sus asesores... Influencia judía. Los asesores, el equipo de asesores son judíos. Estamos dando una descripción. Y tiene una agenda absolutamente progresista en cuanto al tema de valores, de familia, homosexualidad, aborto y demás. Y además ha salido como una especie de contrapeso chico, pero que lo van a hacer crecer contra Trump y lo que Trump quiere proponer. Esa es la realidad que hoy tenemos en cuanto a la descripción de esta persona. ¿Qué es lo que hay detrás? Me parece que es importante indagar
y tratar de ir un poquito a preguntarnos qué cosa está detrás. Por lo menos lo que sabemos es que hay un discurso económicamente muy en la línea, hoy día el marxismo ya como tal no existe, pero muy progresista en ese sentido y que es muy populista además. Bueno, es neomarxista, de todas maneras, es estatista más no poder, intervencionista y centralista, ¿no? Que es un populismo en el fondo. Claro, pero eso es interesante porque si es que él tiene relación o tiene asesores o tiene un vínculo cercano de alguna manera con el judaísmo, quiere decir que su discurso no es muy transparente, porque él no ha pintado, o sea, en campaña no ha pintado en sus discursos como que tiene mucha afinidad con el judaísmo. El dato objetivo es que, yo no sé si todos, pero por lo menos 6 o 7 de los asesores... Entonces, alguien que sea cercano lo tiene. Totalmente. Ya, eso se tiraría abajo lo que al público le está diciendo que va a hacer o es su sentir, ¿no? O sea, que me parece bien interesante, pero volvamos a esto. Entonces, estabas hablando de Goebbels, el ministro de propaganda, en el contexto de las mentiras. Entonces, nosotros hemos hablado que se quiere tumbar las verdades fundamentales y todo lo que se ha creído, pensado y vivido en la cultura occidental. Evidentemente se tiene que bajar a la iglesia, he puesto este ejemplo, y se usan diversas manifestaciones. Hoy quiero hablar de las mentiras y quiero dar un listado muy rápido para que nosotros podamos distinguirlas en nuestras conversaciones, pero sobre todo en lo que nos llega como información. Y las voy a poner Claro que sí. enlistadas para que y la gente puede decir, oye, mira esto y las revise. Primer punto, medias verdades. Cuando yo utilizo una verdad, pero la camuflo metiendo atrás mentiras. Te digo, esto es agua porque es cristalino, pero en realidad es pisco. La siguiente cuestión es cuando hay un contenido engañoso. Es decir, cuando yo te hago una noticia que te voy enredando por varios lados. Y es muy interesante por el discurso de los progresistas. Tú un momento dices, me aburro porque no sé qué estoy escuchando. Te usan palabras raras y que tú dices, ¿qué me están diciendo? Y en un momento tú terminas por allá. Entonces, hay un contenido engañoso. Otra cuestión de mentira es la falsa fuente. Cuando alguien dice, bueno, se dice que porque alguien lo dijo y te destruyeron la fama. Sales en un titular del periódico porque una persona que no quiere identificarse dijo que. A mí me parece terrible. Si una persona te quiere denunciar, tiene que tener la valentía. Y si dice, hay que defender a la persona que denuncia, existe la presunción de inocencia. Todos tienen el mismo derecho. Y el derecho a la fama es un derecho fundamental que lo hemos perdido hace mucho rato. Claro. La siguiente cuestión es el mentir por miedo. Es decir, que alguien te diga 2 más 2 es 4, pero te golpeen tanto que digas, ¿sabes qué? Ya acepto que es 5. La siguiente cuestión es la exageración, que lo hemos visto de alguna manera con las falacias. Hipérbole. Que es cuando, claro, yo empiezo a decir, tal es así. Y le pongo, tú fíjate, esta gente, además hay una maldad atrás, que es, me voy a fijar dónde está tu cosa mala. Eso en religión se llama fariseísmo. El fariseo que buscaba ver dónde estaba tu error. No para corregirte o sacarte adelante, sino para tenértelo y sacarte en cara. Esta gente tiene el file de todos. Te pasaste una luz roja, yo me comí un caramelo antes de entrar al programa y entro masticando y me van a poner una chapa de el masticador. Y no me van a soltar con eso, porque lo que buscan a través de mentiras y estas exageraciones es agarrarte y destruirte. Volvamos al punto. No quieren que hablemos. No quieren que digamos las cosas, cuestionemos, porque nadie los insulta ni les grita. Tú ponte a ver cuando los otros te dicen, tú eres fascista, tú eres nazista, tú eres ultraderecha, tú eres ultraconservador, y te ponen todos los ultras y epítetos. Claro, porque yo vuelvo a decir, me atrevería a preguntarle, ¿sabe lo que es un fascista? La siguiente manera de mentir es la omisión. Cuando yo omito datos, ¿no? O cuando yo de alguna manera cambio el contexto. Las máscaras, las mentiras blancas y las burlas. Y yo voy a hacer, yo creo que valdría la pena hacer un ejercicio entre todos de ponernos a decir cómo estas cosas salen. Yo el día que pasan estas cosas de las marchas y demás y las violencias que suceden y las agresiones terroríficas a las Fuerzas Armadas, yo me puse a ver un medio de comunicación. Y, a ver, me provocaba escribir las mentiras, las falacias y la manipulación que había. El narrador, en una escena donde salían los policías defendiéndose o tirando gases lacrimógenos porque se estaban defendiendo, en un momento dice, yo no sé de dónde, dice, vi una pistola. Mira, hay una pistola. Y uno dice, ¿cómo has visto una pistola? ¿Dónde está una pistola? Y entonces empieza a generar una narrativa de que ese policía tiene una pistola, he escuchado balas.
y claro, con una voz evidentemente, pues no de narrador de un cuento terrorífico, dramática. que en el fondo lo que busca es mentir, manipular y con falacias y engaños y distraer la atención para decir queremos algo. Ese señor entraba a la mesa con un discurso previo. Tenemos que decir que las Fuerzas Armadas son unos malvados. Eso es lo que le han dicho. O por otra razón lo tiene ahí. Entonces, claro, el discurso va por ahí. Lo que nos quieren decir en una universidad, en una conversación, en un medio de comunicación, no siempre, pero lamentablemente no pocas veces, es distraernos, sacarnos de la mesa, engañarnos, porque lo que no se busca es que se encuentre la verdad, sino la mentira. Y acá hay un punto interesante, sobre todo para los que son creyentes, en este punto de la mentira. Cuando hay mentira, los no creyentes dirán, no, este es con un flor espiritual, lo que quiera. Cuando hay mentira, siempre está el demonio atrás, porque el demonio tiene de parte de Jesús una definición. Lo llama el padre de la mentira. San Pablo dice, el demonio actúa como ángel de luz. Se disfraza de bien para presentarte el mal. Yo vuelvo a sacar el tema del aborto. Yo pondría a que la persona que quiere abortar previamente mire una ecografía y una serie de estudios, pero sobre todo un video de lo que es el aborto. Porque claro, hoy te lo maquillan, hoy te mienten, claro, y te distorsionan. Salud sexual y reproductiva. Tú has escuchado, autonomía corporal, evidentemente, de Auschwitz. Claro, por supuesto. Ya has escuchado de Birkenau. Auschwitz era en Polonia un campo de concentración que fue de una fábrica de armas, pero Goebbels se da cuenta que los soldados alemanes, cuando hacían los traslados larguísimos de los rusos y que los iban matando en fosas comunes o en Auschwitz, empezaban a sentirse mal, a tener actos de conciencia y decir, esto no está bien, y le bajaba la moral. E inventa Birkenau. Birkenau es un campo de concentración que está hecho a 6 kilómetros de Auschwitz, pero tiene una diferencia alucinante. No sé si has ido o alguien ha ido ahí. Cuando uno va a Auschwitz, ves la maldad por todos lados. No hay forma de maquillarla. En Birkenau no, porque en Birkenau se hizo que todo fuese muy callado, muy solapado, trabajaban poquísimas personas y había un sistema de asesinato. Era una estación de tren a la cual llegaban como una última estación, desnudaban a la gente para fumigarlos, limpiarlos, y ahí los quemaban, los mataban con el gas, los sacaban en pailas, los tiraban en unas fosas comunes, los quemaban y venía el siguiente grupo. Y esto lo trabajaba muy poca gente. ¿Por qué? Porque lo que querían era que el soldado alemán no se sintiese mal y le saliese la conciencia de decir esto está mal. Hoy día te mienten. Cuando te dicen déjala decidir, es su cuerpo, tiene derecho, te están mintiendo. Porque la primera cuestión es, eso no es tu cuerpo. Tiene un ADN distinto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ver la verdad. Le tienen pavor a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad te hace libre, Diego. Claro. Y lo que esta gente quiere es esclavizarte. Les arruinas en la narrativa y les arruinas el negocio. Es un negocio muy grande. Totalmente. Esto, muy grande, mueve miles de millones de dólares. Hay que preguntarle también a la gente si ha estado leyendo, ¿no? Se han hecho su tarea, ¿no? Se han hecho lo que tú estás sugiriendo los que hagan aquí. 1984. Sí. ¿Ya leyeron? Ahí está, de dos lados, le han caído. ¿Qué más habías dejado? Bueno, Chesterton, que es un poco anexo, pero yo creo que 1984 es muy interesante. Si lo logran leer y terminar, porque además es una novela, yo sugeriría que lean Un Mundo Feliz y luego Rebelión en la Granja. De Orwell. Sí. Practicar unos días estos ejercicios. Sí. Y yo les diría que también esto de acá, de lo que venimos trabajando, conversando, traten de bajarlo a la vida cotidiana y digan, bueno, voy a analizarme primero yo. Oye, a mí me salen falacias, a veces miento, a veces manipulo por acá. Primero yo, porque nadie da lo que no tiene. Yo tengo que estar bien. Yo tengo que tratar de yo vivir mi vida en verdad. Y si la trato de vivir en verdad, seguramente con errores, con caídas, con dificultades, empezar en mis círculos siguientes. Buen dicho ese, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Totalmente. Aplicarle para todo. Para todo, porque, a ver, tú no eres Dios, yo no soy Dios, tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Somos falibles y seguramente nos equivocamos en 100.000 cosas y podrán venir y decir, ya Pierre se equivocado en esta lista de 2.000. Te agradeceré y te diré, oye Diego, oye Juan, oye María, gracias porque me estás ayudando a convertirme. Si vienes con mala leche y me quieres meter golpe, bueno, escucharé lo que me sirve y lo que no me sirve lo dejaré. Pero uno tiene que estar bien primero y luego empezar en sus círculos, la familia. Y siguiente, la educación y la sociedad. Y quisiera cerrar con lo de Santo Tomás, que decía, la corrupción de lo mejor es lo peor. Es una frase que a mí personalmente me ayudó a entender muchísimo una etapa de mi vida.
Porque cuando tú encuentras que lo que debe ser sublime, bueno, correcto, siempre con fallas todos, pero un padre, un amigo, una institución, un compañero, al cual tú le das tu vida, le confías todo y que te falla, es muy fuerte. El demonio, y yo creo que la lucha es ante todo, es evidentemente cultural, es evidentemente humana, pero es ante todo espiritual, como dice San Pablo, ahí brota todo. El demonio busca siempre infiltrarse en lo más sagrado que hay. Porque si tú corrompes la cabeza, todos desconfían. Cuando sucede la cuestión del abuso sexual en la iglesia, que es ante todo, y sería muy interesante hablar un día de esa cuestión, el 80% del abuso sexual en la iglesia no es pedofilia, es efebofilia. Es decir, relaciones homosexuales con jóvenes donde evidentemente hay un abuso, pero es muy distinta a la relación con un niño. En ambas hay perturbaciones, cosas terribles y deben ser sancionadas y zanjadas de por medio siempre con radicalidad. Pero uno dice, ¿por qué se metió? Eso nunca existió en la iglesia hasta una etapa determinada, concreta, que son los últimos 80 años. Entonces, la explicación en eso y cualquier tipo de mal, sin deslindar la culpabilidad de una persona concreta o de una institución o de un grupo, es que siempre hay una infiltración y el demonio lo que busca es corromper el bien, porque cuando no hay peor mal que cuando yo corrompo el bien. La corrupción de lo mejor es lo peor. Yo corrompo el presidente, yo corrompo el jefe, yo corrompo al padre, yo corrompo a la persona que lidera, que me da confianza y todo se cae. ¿Por qué? Porque tú desconfías. Entonces, esto es una estrategia de infiltración evidentemente en los estratos más altos de dirigenciales. Y quiero cerrar preguntándote nuevamente, en el contexto de la elección en Nueva York, Mamdani, si consideras que, o sea, ha sido para mí, tiene una carga simbólica muy fuerte que Sí. sea electo un musulmán, me podrán decir que estoy metiendo a todo el mundo en el mismo saco, no me interesa. Tiene una carga simbólica que cuanto menos debe llamar la atención, y me preguntaba, y con esto termino, si consideras que el catolicismo, el cristianismo va a ser atacado en Nueva York. A ver, yo creo que el catolicismo es atacado en cualquier lado del mundo. El 65% de los martirios en toda la historia de la iglesia ha sucedido en el siglo XX. Por lo tanto, hoy Nigeria, que Trump el otro día ha dicho voy a entrar, es una masacre de cristianos. Porque extrañamente es un lugar de florecimiento de cristianos. No hay vocaciones en Europa, muere el catolicismo en Europa y renace en estos lugares. Es una maravilla de la gracia de Dios y de los misioneros que han estado ahí silenciosos y callados trabajando. Sin cámaras, claro. Con la mejor cámara, que había un obispo español que decía, mi tribuna es Dios. Entonces, es interesante porque el ataque al cristianismo es en todo el mundo. El ataque que tiene que ver con un tema de migración de musulmanes, hoy día Europa se va a convertir en musulmana en 50 años. Y es un tema que lo que no han logrado por las armas, lo han logrado curiosamente por las migraciones, que es todo un tema para revisar además. Pero claro, acá hay un ataque al cristianismo. Todo ataque al humanismo es un ataque a Cristo. Y todo ataque a Cristo es un ataque al humanismo, siempre. Porque Cristo lo que hace es enseñarnos quiénes somos, de dónde venimos, por qué venimos y cómo ser felices. Entonces, quien ataca a la familia, a la vida, la ideología de género, la propiedad privada, la igualdad, el respeto a la libertad, al que podamos hablar, una serie de cosas, y que genera conflictos, no es algo bueno. Cuando hay conflictos, tú dices, acá hay algo que no te suena bien. Y acá, evidentemente, hay un conflicto que va a dar para muchísimo. Muy fuerte. Y a mí no me da para nada, más allá de la locura de propuestas que tiene, por ese tema cultural, no me da una buena espina. Y creo que hay una agenda muy heavy metal detrás de este señor. Gracias. Muy bien. Gusto verte hasta el siguiente jueves. Saludos.